este último comunicado, que es una carta dirigida al presidente Iván Duque. Parte de esta iniciativa que nos parece súper importante que ustedes como periodistas tengan claro hoy es que desde la ciudadanía y especialmente desde la campaña Renta Básica Ya, que somos 130 organizaciones de todo el país y redes de todo el país, hemos impulsado esta discusión nacional y distintas propuestas de renta básica desde el mes de marzo del año pasado, que fue el momento que arrancaron justamente las medidas que ha tomado tanto el gobierno nacional como gobiernos locales frente a la COVID-19. Nosotros como organizaciones de la sociedad civil nos parece siempre importante impulsar y tenerlos a ustedes, por supuesto, como periodistas y medios de comunicación que nos den la oportunidad de presentar la voz justamente de todas estas organizaciones de todo el país. Muchos de nuestras bases y con quienes hemos estado en comunicación permanente nos mandan mensajes todos los días frente a las grandes necesidades que están viviendo. Nuevamente vemos banderas, trapos rojos en las casas, en las ventanas, en las puertas, y no podemos desde nuestras organizaciones quedarnos callados y sentados. Desafortunadamente, por todas estas restricciones no hemos podido salir a la calle a exigir mediante la protesta y movilización social lo que son estos derechos básicos, pero como campaña seguimos insistiendo, seguimos por supuesto, presionando para que la renta básica en Colombia sea una realidad. En esta oportunidad queremos presentarles esta iniciativa que está respaldada por casi 2.000 ciudadanos y ciudadanas en todo el país, más de 170 organizaciones que también firmamos en esta oportunidad la iniciativa, y les estamos presentando hoy esta nueva propuesta que se le entrega al presidente Iván Duque hoy con el respaldo de 8 partidos políticos. Tenemos del Partido Verde 15 congresistas que están respaldando esta iniciativa, del Polo Democrático 6, de Cambio Radical 3, del Partido de la U 5, del Partido Liberal 5, de Colombia Humana 4, de la UP 2, del Partido FARC 9. Entonces, creemos que es también la posibilidad de que sectores políticos puedan juntarse frente a esta iniciativa, en particular sabiendo que como ciudadanía hemos exigido mucho más que que las medidas que están tomando desde el gobierno nacional. Pero esto solamente es una introducción. La idea es que tengamos 3 intervenciones centrales para los periodistas que están atentos, y esas intervenciones iniciales le darán la entrada a sus preguntas, y posteriormente sus preguntas las responderán el resto de congresistas que están aquí presentes de los distintos partidos políticos. Garantizaríamos que mínimo un congresista de los distintos partidos políticos pueda hacer las intervenciones. Entonces, le doy la palabra primero al doctor Luis Jorge Garay, quien presentará en términos generales la propuesta. Bueno, muchas gracias a todas y todos. Primero quiero agradecer a las y los congresistas con quien hemos tenido el privilegio de trabajar ya hace un año en ir perfeccionando una propuesta de renta básica para el país. El tema de la renta básica venía siendo discutido, como se mencionaba en algún momento, hace ya 10 años en Colombia desde medios académicos. Sin embargo, ante la eclosión de la crisis económica y social que ha develado y agudizado la pandemia en nuestro país, y ante el hecho irrefutable de que ya prácticamente 45 a 50% de la población está bajo la línea de pobreza monetaria y un 10-15% en vulnerabilidad, era fundamental repensar la renta básica ya en términos de un paliativo a la crisis social que se avisoraba y que en este momento se está padeciendo en el país.
La propuesta que se presenta en este comunicado es fruto de un proceso colectivo de elaboración y de reflexión en los múltiples debates congresionales, en debates académicos, en debates con organizaciones sociales e incluso en intercambios con funcionarios medios y altos del gobierno, que nos permitió plantear esta propuesta como la más razonable dentro de las limitaciones que existen de índole financiera, de índole administrativa, para hacerla viable y operativa en el corto plazo. Como toda política pública, es susceptible de mejora y quisiéramos muchos, obviamente, que estuviéramos hablando de una renta básica universal y de las mejores condiciones para toda la población colombiana, pero ante la crisis social económica, la agudización de la desigualdad que erige a Colombia como uno de los países más desiguales del mundo, tenemos que optar por la decisión de proponerle al país una focalización a la población pobre y vulnerable, que en el comunicado que se emite en el día de hoy a la opinión pública cubriría al orden de 7.4 millones de hogares, aproximadamente 30 millones de personas del país, es decir, el 60% de la población colombiana. Esta propuesta tiene una ventaja de que busca reducir las inequidades horizontales entre la población pobre o sujeta a la transferencia monetaria incondicional, cuando se le introdujo la idea de que hubiera un incremento marginal a medida que el tamaño de los hogares aumenta, para así garantizar por lo menos un reconocimiento de las mayores exigencias económicas que requiere un hogar con mayores miembros. En esa búsqueda se logra plantear esta propuesta, que implica un costo fiscal de 3.7% al año. A diferencia de la primera propuesta congresional que presentó el senador Iván Marulanda en abril del año pasado, esta ya no se trata de una transferencia monetaria incondicional de emergencia por 3 meses, sino que se le introduce el tinte de permanencia al buscar que sea aplicada durante todo este año y los siguientes años, obviamente sujetas a las modulaciones de acuerdo a las realidades económicas, sociales y financieras del país. No quiero ocupar mucho más espacio, pero quiero mencionar fundamentalmente que con esta propuesta, que ha sido fruto de un trabajo colectivo, quiero agradecerle a todos por el privilegio que nos han dado de poder contribuir modestamente con la argumentación técnica y sobre todo empírica de los cálculos que soportan esta propuesta. Con ello, creemos que se alimenta, se renueva el debate sobre una política social que es fundamental en un momento de crisis tan profunda como la colombiana, y sobre todo cuando no tenemos certidumbre en el mundo y obviamente en Colombia sobre la evolución de la pandemia, cuando existen serias nubes sobre la vacunación en el país. Ante estas circunstancias, les agradezco a todas las organizaciones y congresistas la oportunidad de que el país pueda discutir de manera amplia y decidida una política que se vuelve inevitable, tanto por razones éticas e incluso, entre otras, por razones económicas. Y éticas porque dentro de la estrategia conocida para paliar y enfrentar los efectos de la pandemia y reducir la velocidad de contagio para evitar una crisis sanitaria de mayores proporciones, la estrategia de confinamiento es un llamado que le hace la sociedad a los sectores con menores ingresos, mayor vulnerabilidad, que trabajan en la informalidad, para que dejen de trabajar a costa de la caída de sus ingresos, y la sociedad en su conjunto tiene que retribuirle ética, moral y financieramente ese esfuerzo con una renta básica. Pero para no abundar en otros argumentos,
Hay un argumento también macroeconómico, que es el hecho que ante la caída de ingresos y de la demanda, obviamente la economía colombiana como la economía del mundo han sufrido procesos de recesión, algunas de incluso depresión. En el caso colombiano, una renta de esta naturaleza ayudaría a reactivar la economía, a generar empleos internos y obviamente a asegurar algún crecimiento. Termino con ello agradeciéndole a todos ustedes por la audiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis Jorge Garay. Seguimos entonces con el senador Iván Marulanda. Bueno, gracias a todas, a todos. Aura, gracias por este espacio, a todas las organizaciones sociales que venimos acompañando en este proceso, al profesor Garay, al profesor Espitia, que han estado siempre al lado nuestro haciendo la discusión técnica de estas propuestas que hemos estado ventilando en el Congreso de la República, en las discusiones con el gobierno. Yo quisiera darle el siguiente enfoque a mi breve intervención. Primero decir, este es un esfuerzo de todos los senadores, senadoras, representantes a la Cámara, que hacemos parte de este colectivo. Todos hemos puesto nuestro contingente, nuestros técnicos, nuestros equipos y nuestras voluntades políticas en este esfuerzo. Segundo, este esfuerzo lo hacemos acompañando los derechos ciudadanos y acompañando la movilización popular. Quiero hacer relevancia de este hecho, porque aquí estamos frente a la confrontación de poderes políticos. Tenemos que decir que los congresistas que hacemos parte de este colectivo no hemos podido tener las mayorías necesarias para convertir en leyes estas iniciativas, pero que la voluntad política del gobierno no ha permitido que avancen. Pero esa voluntad es inferior a la voluntad popular y eso lo tenemos que poner de presente siempre en este debate y en esta movilización. El gobierno tiene que entender que es un delegatario de poderes que le pertenecen al pueblo y que su función es la de servirle al pueblo. Y concretamente, sus deberes consisten en reconocerle y en materializar los derechos que tiene el pueblo en esta nación reconocidos en la Constitución, empezando por el derecho a una vida digna. Todo este proceso termina con el escenario que estamos viendo hoy. El profesor Garay ya nos ha hablado, el 60% de la población colombiana está en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad. Ese es un escenario trágico y es un escenario vergonzoso para una nación, un escenario que no nos merecemos como nación. Y el Estado tiene no solamente la capacidad, sino la obligación ética y política de responder a esa situación. Después de muchas discusiones, las últimas en reuniones que tuvimos algunos de los congresistas de la Comisión Tercera, con el ministro de Hacienda, con los dos viceministros de Hacienda, con el director de Planeación Nacional, entregamos esta propuesta de la que estamos hablando en esta comunicación. Y tengo que decirles que el propio ministro de Hacienda, el ministro Carrasquilla, cuando la tuvo en sus manos, hizo un reconocimiento de que la cifra de 37 billones de pesos, es decir, 3.7% del Producto Interno Bruto, que cuesta este programa, no lo asustaba, que esa cifra no lo asustaba. Luego, estamos hablando de cifras que el propio gobierno comparte, que son viables, que son llevaderas y por las cuales puede responder el Estado. De hecho, nosotros estamos diciendo que esos 37 billones de pesos, 3.7% del Producto Interno Bruto, se pueden resolver para este año con los recursos que ya se están empleando en los programas asistenciales que tiene el gobierno, que son
más o menos 1.4 billones de 1.4% del Producto Interno Bruto, es decir, unos 14 billones de pesos. Quedarían faltando aproximadamente 2 puntos del Producto Interno Bruto, que los tiene el gobierno en bancos, que fueron arbitrados, fueron recogidos con base en la ley de emergencia que creó el FOME, de los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias. Hay todavía en liquidez 20 billones de pesos en bancos que pueden utilizarse en este programa y de esa manera se resolvería la necesidad de liquidez de este programa por este año. Naturalmente, siempre hemos insistido en que es necesaria una reforma tributaria en Colombia. De hecho, presentamos también un proyecto de reforma tributaria estos mismos congresistas el año pasado. Pero una reforma tributaria sobre la base de los altos ingresos, los altos patrimonios, los altos dividendos, las altas herencias y el desmonte de unos beneficios absurdos a los que se han hecho, que se le han entregado a estos sectores privilegiados de la economía colombiana. Esa reforma tributaria es urgente para precisamente solventar no solamente este programa de renta básica, sino también las necesidades en salud pública, las necesidades en educación pública, las necesidades en seguridad de la población, en reconocerle al pueblo colombiano una vida digna, en un marco de solidaridad sobre el cual está fundada esta nación de acuerdo con la Constitución. Entonces, termino diciendo, el programa es un programa viable, es un programa tangible, es un programa que atiende a las necesidades impostergables de 7,5 millones de hogares colombianos, cerca de 30 millones de colombianos que están en condiciones de indefensión, en condiciones de miseria, y que el Estado tiene la obligación de reconocerle a esos colombianos y a esas colombianas el derecho a vivir dignamente, porque para eso fue constituido por el pueblo, para reconocerle esos derechos al pueblo, con el dinero que es del pueblo, la tesorería pública le pertenece al pueblo, y esos gobernantes cada día son mandatarios elegidos por el pueblo. Luego no hay ninguna excusa para que este programa no tenga aplicación inmediata en la vida colombiana, con todos los beneficios de reconocerle a la población su derecho a una vida digna, de darle a la economía la posibilidad de reactivarse, pero al mismo tiempo de guardar la seguridad sanitaria de nuestro pueblo, que se está viendo todos los días expuesto a salir a la calle, a enfrentarse a un virus criminal, porque simplemente encerrados en las casas se mueren de hambre. Y muchas gracias a los colectivos que nos invitan a esta rueda de prensa, decirles estamos a su lado, el oficio de los congresistas es apoyarles, ustedes tienen aquí una herramienta extraordinaria para que entre todos le reclamemos al gobierno el cumplimiento de sus deberes. Lo que sigue es una gran movilización social promovida por las organizaciones sociales, por el pueblo, y ahí estamos estos congresistas al lado de nuestro pueblo para apoyarles, para acompañarles y para poner la cara en cuanto sea necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Les recuerdo para los periodistas, pero también para las organizaciones que nos están siguiendo por las redes sociales, que esta iniciativa en este momento cuenta con el apoyo de 9 partidos políticos. Me estaban justamente acá diciendo que se me olvidó mencionar uno, lo repito nuevamente, esta iniciativa ha tenido el respaldo del Partido Verde con un número de congresistas, el Polo Democrático, Cambio Radical, el Partido de la U, el Partido Liberal, Colombia Humana, la UP, el Partido FARC y el nuevo Partido Dignidad. Pueden encontrar la carta en nuestras redes sociales, pueden encontrar la carta acá en el chat también para los que están conectados, por favor. Entonces le doy la palabra ahora a Lirio Uribe como vocero de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo como parte de la campaña Renta Básica Ya. Muchas gracias, Aura. Primero que todo, pues un saludo fraternal, un saludo muy especial en este nuevo año, pues a todos los congresistas y las congresistas, los 49 congresistas que han suscrito esta petición para que se promueva una renta básica en Colombia.
Saludar también a todos los periodistas y las periodistas que nos acompañan, a quienes también acudimos para informarles que desde la sociedad civil, como plataformas de derechos humanos, en este caso la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, junto con otras 170 organizaciones, estamos acompañando a estos congresistas que están presentes, a los que no están presentes, que también apoyan esta campaña, para tratar de, en esa sinergia de ciudadanía y congresistas de diferentes partidos, la renta básica no tiene un color político, lo que queremos es generar un proceso de equidad social en el país. Y tenemos muchos desafíos, y el primer desafío en el que queremos también apelar a los periodistas es a que Colombia sepa qué es renta básica. La gente de a pie, la gente en la calle, todavía no entiende que la renta básica hace parte de las recomendaciones que ha hecho Naciones Unidas, que ha hecho la Organización de Estados Americanos en el marco de esa emergencia planetaria en el cual pues hay una situación dramática para millones de personas, para miles de personas, miles de millones de personas que se encuentran en una situación de pobreza y donde se ha recomendado hacer gasto público y dentro de ese gasto público hacer la inversión de la renta básica, como se ha dicho aquí, para permitir algo elemental, algo que está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es precisamente permitir una vida digna, permitir que la gente tenga ingreso para que acceda a los alimentos, para que pague la renta, para que acceda al agua potable, a los servicios públicos. Eso hace parte de la Carta y de los compromisos de los estados en materia de derechos humanos. Y cuando sabemos que hay 7.4 millones de hogares que están pasando por una tragedia humanitaria, pues es obvio que estas organizaciones sociales, que estos congresistas de diferentes partidos que les duele este país, pues queremos seguirle insistiendo al Ministerio de Hacienda. Recordemos que el ministro de Hacienda alcanzó a decir sí a una renta básica, pero dijo que todavía no. No nos imaginábamos que la pandemia iba a arreciar y se iba a prolongar en este año 2021 de manera tan fuerte, y por eso hay que seguir insistiéndole al presidente Duque. El presidente Duque podría por decreto, como lo hizo con los 90 decretos de la emergencia, podría proponer también de manera más rápida esta iniciativa de una renta básica. Pero también queremos decirles que hay un proyecto que está vivo, que lo están impulsando los senadores que están aquí presentes, las senadoras, los representantes, las representantes, y creemos que entonces los colombianos y colombianas tenemos derecho a vivir con dignidad y que el Estado tiene la obligación de proteger a la población que se encuentra excluida en situación de pobreza y que no podemos ser indiferentes ante toda esta gente que está en la calle, que está en los barrios, ante los trapos rojos. Hoy hay movilizaciones en varias localidades de Bogotá, en otras ciudades, donde la gente está reclamando que no haya aislamiento obligatorio porque no tienen ingreso. Y precisamente esta medida que ha sido tomada por Inglaterra, por Brasil, bueno, por muchos países, Estados Unidos, en España, se está haciendo este esfuerzo de darle ingreso a la población para que la gente se pueda proteger y no tengan que pensar en si protegen la vida o en si logran sobrevivir. Recordemos que los muertos en Colombia, esos casi 53.000 muertos que estamos completando el día de hoy, el 70% son de estratos 1 y 2. Eso no es gratuito. Es la gente que tiene que exponerse en las calles para poder seguir viviendo porque no tiene ingreso. Entonces, esta es una propuesta democrática. El profesor Garay ha mostrado macroeconómicamente cómo es posible y viable, lo mismo que el senador Manuel Marulanda. Decirles que nosotros vamos a seguir trabajando como sociedad civil en esta campaña y que vamos a seguir diciéndole a este gobierno renta básica ya. Le solicitamos a los amigos periodistas que nos ayuden a impulsar este mensaje de sacar el país de la crisis, de avanzar en el marco de la pandemia con la figura de la renta básica. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alirio. Entonces, abrimos ahora para preguntas y les recomiendo a los Que aclare congresistas. Iván que no es Manuel Marulanda. Una aclaración Le es Pérez y queda completico. que no es Gracias. Alirio Les tuvo un recomiendo lapsus, entonces, Alirio tuvo un lapsus que Iván, Manuel, Iván. no, Perdón, Iván, tranquilo, discúlpame. Alirio, tranquilo. Se llama Iván Manuel. les recomiendo que estén pendientes los congresistas para responder las preguntas a los periodistas y que por el chat me vayan diciendo quiénes serían quienes responden. Entonces les doy la palabra a quienes nos están acompañando para preguntas. No sé si ustedes están en el chat para que puedan pedir la palabra, hacer preguntas, y si no, entonces seguimos con las intervenciones de los congresistas y las congresistas. Me dicen que ellos están preparando preguntas, entonces no sé, pregunto mientras ellos organizan, ¿quién de ustedes quiere continuar con las intervenciones? ¿Aura? Perfecto, Ángela María. No, muy brevemente, pues agradecer este espacio, agradecer esta movilización que en especial ha venido de la sociedad civil, 170 organizaciones, pero tras de ellas miles y miles y millones de colombianos y colombianas que exigen esta renta básica ya. Un agradecimiento también a los profesores Luis Jorge Garay, Jorge Spitia, quienes han estado alimentando, yo diría, durante todos estos meses la factibilidad económica y el mandato ético, como lo dicen, frente a esta renta básica y a nuestros compañeros, y también pues un reconocimiento a Iván Marulanda, quien hemos hecho, si bien una tarea colectiva, él ha movido esto con enorme fuerza. Yo solamente quisiera hacer una consideración y es sobre el tema de las mujeres. Esta mañana tuvimos en la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado una reunión con los profesores Luis Jorge Garay y Jorge Spitia. Pero que puede estar en el término de la lucha de la democracia. Bueno, Ángela María, perdimos el sonido, tu micrófono está cerrado. Listo, no, hay un libro, decía, hay un libro de los profesores Garay y Spitia que se llama Una contribución empírica para el estudio de la pobreza y la concentración del ingreso de los hogares a nivel territorial de Colombia, que es un estudio de microdatos del DANE desde el 2016 al 2019, ni siquiera es la pandemia. Y hay un capítulo referido a lo que está ocurriendo con la pérdida del trabajo para las mujeres. Querida Ida y querida María José, los datos son absolutamente preocupantes y por regiones muchísimo más. La brecha en las diferencias de empleo, las brechas en el tema salarial, las brechas en lo que significa la seguridad social. Y eso sumado a lo que hemos trabajado desde hace tanto tiempo, de economía del cuidado, de la carga que hoy tienen los hogares, pero en especial las mujeres, para cuidar la vida, para cocinar, para barrer, para limpiar, para atender los niños en la escuela, para atender a los enfermos, es fundamental. Entonces, esta renta básica tiene también una urgencia desde la perspectiva de género que es fundamental, fundamental, porque la situación de las mujeres, además de que las están matando, van creo que 15 feminicidios, el año pasado 500 feminicidios, es una urgencia y esta renta básica para las mujeres es fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela María. Le doy la palabra al representante de la Cámara, David Racero. Gracias, Aura. De nuevo un cordial saludo a todos y todas. También muy brevemente, complementando por supuesto la presentación pues magistral, oportuna, que hace el profesor Luis Jorge y que expone ampliamente también el compañero Iván Marulanda. Y complemento un poco lo que dice Ángela. A ver, este segundo pico del COVID evidenció y evidencia que parte de lo que hicimos el año pasado no funcionó. No voy a decir que no todo funcionó, ni más faltaba, pero sin lugar a dudas, la situación que vivimos hoy en día, por este segundo pico del COVID, con la afectación en salubridad pública, pero también con la afectación económica,
evidencia y muestra que le faltaron instrumentos y herramientas al gobierno nacional para asumir de mejor manera la crisis, tanto en términos de salvar vidas como en términos de amortiguar el impacto económico. Por eso volvemos a traer a colación nuestra propuesta de renta básica en este esfuerzo mancomunado, como se ha explicado ya varias veces, entre sectores sociales, académicos, políticos, desde toda la diversidad del ámbito de discusión, para plantearle al gobierno nacional una vez más la necesidad de la implementación de la renta básica. Y es más, yo voy a ir un poco más allá. Una buena idea no es de propiedad de nadie. Una buena idea, si es de impacto para el país y para la mayoría de los colombianos y colombianas, puede ser asumida por cualquiera. Puede darle el nombre que quiera. Si es un tema para el gobierno nacional de egos, de soberbia, de no querer conceder en algo tan importante para quienes estamos proponiendo esto desde antes. Creo que la invitación que hacemos como mensaje político al presidente es que este es el momento de reorientar el rumbo, de tomar las decisiones de política pública más acertadas, convenientes, que es el momento de corregir, que es el momento de pensar en grande, y que una apuesta como esta, como la estamos de nuevo presentando con los ajustes, ya no a 3 meses, sino sostenible a lo largo del tiempo para reactivar la economía, con un espíritu ético, moral de fondo, como lo dijo el profesor Jorge Garay, que pueda mitigar la pobreza, el impacto social que tenemos, sea asumida realmente por el gobierno nacional. Y está la otra contraparte, termino con esto. ¿De dónde va a ser el financiamiento? Siempre es la pregunta del millón. Desde el año pasado, ya lo mencionó el senador Iván Marulanda, el gobierno nacional desde de entrada pues lo veía como una posibilidad. Y hoy en día podemos apelar a otros instrumentos. Desde la Colombia Humana se ha planteado la necesidad de lo que es el préstamo desde el parte del Banco de la República. Colombia Humana, insisto, ya es una propuesta nuestra de la posibilidad de préstamo por parte del Banco de la República al gobierno nacional, pues para poder asumir gastos adicionales. El endeudamiento del país ya llegando al 65%, con acreedores internacionales podríamos revisar ese tipo de política de financiación para poder soportar esta y otras medidas más adicionales. La discusión está abierta, lo hemos planteado con los argumentos, lo hemos planteado con los tiempos, y en buena hora invitamos de nuevo al gobierno nacional a que corrija el rumbo, a que se permita, que deje hablar, a que escuche a los diferentes sectores de la sociedad civil y la sociedad política para poder mejorar la situación por la que lamentablemente atraviesa nuestro país. Muchas gracias a todos y todas las presentes. Muchas gracias. Invito al congresista Jorge Gómez del Polo Democrático. Gracias, Aura. Bueno, en realidad del Partido Dignidad, escindido del Polo Democrático. Disculpe. No, es para anotar lo siguiente. Primero, pues es un saludo muy cordial y muy fraternal para todas y todos los presentes. Y segundo, pues agradecer a los profesores Spitia y Garay el aporte que han hecho, y a todos mis compañeros de la bancada alternativa el esfuerzo que desde el año pasado estamos haciendo para hacer realidad una cosa que pues que la realidad demanda a gritos, lo de la renta básica. Pero mi observación va en el sentido de que además lo de la renta básica está incluido en el pliego nacional de emergencia que el Comité Nacional de Paro le entregó al gobierno el año pasado, y que hace parte de una exigencia que el gobierno no se ha dignado siquiera responder, y que lo único que podrá pues mover esa decisión tan absurda del gobierno de no considerar esta exigencia es la movilización social, muy difícil en medio de pandemia, pero creo que será la única llave para tratar de sacar esto adelante. No tenemos las mayorías en el Congreso, ya está evidenciado que el gobierno tiene las mayorías en el Congreso de manera muy segura, y por eso seguramente va a ser muy difícil impulsar esto como proyecto de ley. Y señalar que los mecanismos de obtener recursos también se le han venido proponiendo al gobierno desde principios de la pandemia. Yo recuerdo que la propuesta del crédito del Banco de la República se hizo muy a principios de la pandemia por muchos sectores, hasta la ANDI hizo esa propuesta. Y el senador Robledo también, en una carta que envió en marzo del año pasado al presidente, le mencionaba eso, y la utilización
de recursos de las reservas internacionales. Bueno, hay fórmulas. En resumen, lo que pasa es que no hay voluntad política del gobierno y hay un aferramiento sectario y radical a las imposiciones del sector financiero o de los monopolios financieros internacionales. Pero quiero insistir en esto. El movimiento popular, el movimiento social y el movimiento sindical y de pensionados ha venido insistiendo también en el tema de la renta básica. O sea, en Colombia podríamos decir que si hiciera una encuesta mañana, el 70 o el 80% de la población podría estar perfectamente de acuerdo en el establecimiento de la renta básica, por lo que debemos seguir insistiendo y, repito, pues centrar las esperanzas en la movilización social. Muchas gracias. Muchísimas gracias al congresista Jorge Gómez del Nuevo Partido Dignidad. Me están escribiendo que del periódico El Tiempo, Gabriel Cifuentes quiere hacer una pregunta. Entonces, Gabriel, te doy la palabra. Muy buenos días a todas y a todos. Analista político, columnista del diario El Tiempo. Celebro esta invitación y agradezco haber convocado este espacio justo en momentos cuando Colombia ya supera los más de 53.000 fallecidos por cuenta del COVID y cuando la línea de pobreza, como le expresaba el profesor Garay, ya supera el 50%. Mi pregunta va dirigida a lo siguiente. Se calcula que la renta básica cueste 3.7 puntos del PIB anuales. Sin embargo, hay muchos sectores y no solo de gobierno, sino algunos economistas que han puesto en duda la sostenibilidad. ¿Qué se le podría responder a los que ponen en duda la sostenibilidad de este proyecto? Por otro lado, y la segunda pregunta es, dentro del proyecto, ¿se tiene un término definido? Muchos están preguntando si esto va a ser un proyecto a 3 meses, a 1 año o de forma permanente. Y finalmente, la tercera pregunta, y qué pena, aprovecho ya que tengo el uso de la palabra. En días pasados, el senador Gustavo Petro propuso la emisión de moneda como una alternativa para la generación de recursos del Estado. Se está pensando dentro de esta propuesta como una de las fuentes de financiación la posibilidad de emitir moneda para cubrir los gastos que eventualmente representaría la renta básica. Muchísimas gracias y de nuevo saludos a todos los aquí presentes. Muchísimas gracias, Gabriel, por la pregunta y también por el respaldo que ha hecho el Tiempo en estas iniciativas ciudadanas. No sé qué congresista quiera responder. Sí, yo quisiera responder. Perfecto, senador. Gracias, Gabriel, por la pregunta. Ya decíamos, la sostenibilidad del programa en este primer año pues está garantizada por la sumatoria entre lo que está erogando el Estado en los programas asistenciales que están vigentes y lo que ya tiene en tesorería el Ministerio de Hacienda por concepto de la recaudación del Fondo de Mitigación de Emergencias, el FOME, fundado pues en los decretos leyes de emergencia del año pasado. Hacia adelante la sostenibilidad, por supuesto, tiene que estar fundamentada, como ya lo decíamos, en una reforma tributaria que es urgente y necesaria. Y sobre esto me gustaría que el profesor Garay diera algunos datos y algunas cifras. Lo cierto es que tenemos un sistema tributario que ni es progresivo, ni es equitativo, ni es eficiente. Es un programa, es un sistema tributario que se ha ido construyendo a lo largo de decenios en beneficio y en protección de los intereses de los sectores de mayores ingresos. Nosotros presentamos todo este equipo de congresistas un proyecto de reforma tributaria el año pasado, fundado en los gravámenes a las altas rentas, a la riqueza, a los altos patrimonios, a los altos dividendos, el desmonte de los beneficios tributarios que hay y que no tienen justificación económica y social. Y toda esa reforma tributaria nos da como ingresos para el Estado los 2 puntos del PIB de los que estamos hablando que faltarían para agregarle a las erogaciones que ya está
financiando el Estado de programas asistenciales. Pero por otro lado hay que entender lo siguiente. De hecho, nosotros también planteamos desde el principio la posibilidad de unos créditos directos del Banco de la República al gobierno, cosa que es absolutamente normal en las economías más desarrolladas del mundo. Todo esto fundado en que, primero, la deuda del Estado colombiano no es sustantivamente muy alta. Estamos hablando de una deuda inferior al 60% del Producto Interno Bruto. Hoy por hoy la deuda de los países latinoamericanos está por encima del 80% del Producto Interno Bruto, igual que el endeudamiento de los países de la OCDE. Y si hablamos de los países ya más desarrollados y más ricos, estamos hablando de endeudamientos que están por encima del 130% del Producto Interno Bruto. Y en el caso del Japón, el 200% del Producto Interno Bruto. Ahora bien, toda esa política de endeudamiento para sostener programas de derechos como este y de emergencia como este, están fundados sobre la base histórica, y así fue con el Plan Marshall, y así se ha hecho en todos este tipo de recuperaciones, como la crisis financiera del 2008, etcétera, sobre la base de que el alto endeudamiento del Estado se paga con creces cuando haya una reactivación económica, porque la reactivación económica permite que haya un crecimiento del Producto Interno Bruto superior al crecimiento del endeudamiento, y que progresivamente entonces el endeudamiento va siendo cada vez menor con relación a ese Producto Interno Bruto. Habrá que decir también que todo esto está fundado en un reconocimiento de derechos. Un país arruinado como estamos, en las condiciones de una recesión económica brutal que está por encima del 8% del Producto Interno Bruto el año pasado, camino a una depresión económica en vista de que se está prolongando esta situación de la pandemia, sin esperanzas de reactivación, si no hay una acción del Estado insuflando recursos en el mercado a través de programas como este, que permitan que haya un mercado que sustente una reactivación económica, el país simplemente va a salir de esta pandemia no solamente con los cementerios llenos de cadáveres, sino también con una economía arruinada y muerta. Entonces, la viabilidad económica no es el problema es la voluntad política, es el sentido de responsabilidad ética y política de los que gobiernan el Estado colombiano. Y en eso hay que hacer énfasis para decirle al pueblo colombiano que tenemos que reclamar los derechos, el derecho a que este país no se arruine, el derecho a que la gente no se siga muriendo precisamente por la desesperación y por tener que salir a enfrentarse a esta pandemia, y por la agonía de la economía que no encuentra fuentes que le permitan reactivarse. Gracias. Muchísimas gracias, senador. Le doy la palabra al profesor Luis Jorge Garay para responder la pregunta del tiempo, y continuaría Gustavo Bolívar, Roy Barreras y Sandra Ortiz para que los congresistas se preparen, y ya tenemos preguntas del medio de la UNIC y también de Red Más Noticias. Bueno, muchas gracias. Yo intervengo muy rápido porque realmente los congresistas y los líderes de las plataformas son los llamados a responder en esta rueda de prensa. Yo solo quiero mencionarle a Gabriel, y gracias por la pregunta, que este año ya en el FOME hay, sin gastar y todavía sin comprometer, 20 billones de pesos, equivalente a 2% del PIB. Hay otras fuentes alternativas que no solo es ese, complementarias. Por lo tanto, en el año 2021, ese faltante para cubrir el costo, que yo no lo llamaría costo, sino inversión social de este programa, que es de 2.2, 2.3% del PIB, podría ser cubierto. Evidentemente, y yo no estoy respondiendo por congresistas ni nada, toda política social
que tiene el objetivo de garantizar condiciones de vida digna a la población, por lo menos, tiene que consultar debidamente cuál es el estatus y la situación económica de los hogares para poder definir adecuadamente y modulándolo el alcance, la cobertura y los montos equivalentes. Con este programa, como yo lo concibo, pero no comprometo a los congresistas, es que a través del tiempo tiene que modularse acorde con la situación. Entonces le doy un total cuánto. De tal manera que... Andrés. Por favor, cerrar los micrófonos, la congresista Sandra. De tal manera que las críticas que se hacen desde cierta perspectiva financiera tienen que tener en cuenta estas condiciones sociales y económicas de los hogares y su sostenibilidad a través del tiempo y su modificación. Es decir, su modulación. Con eso termino y más bien prefiero que los... Muchas gracias, profesor. Seguimos entonces con el congresista Gustavo Bolívar. Gracias, Sandra. Bueno, para ser breve, hago un saludo a todos. Mi mayor reconocimiento a los profesores Garay y Espitia y a los congresistas que hemos estado aquí al frente de sacar adelante este proyecto, especialmente a Iván Marulanda. Miren, hay unas cifras que no son de la oposición, son cifras que evidencian el fracaso de la política del COVID que ha implementado el gobierno. Hoy se acaba de reflejar ya la cifra de desempleo para el año pasado, quedó en 15,9. Aparte de eso tenemos los 53,000 muertos, fallecimientos, que sigo pensando se hubieran podido evitar en gran parte, no todos, porque todos los países tienen en mayor o menor medida fallecimientos por COVID, pero estar situados entre los 11 países con mayor número de fallecimientos por COVID refleja que hizo falta una política para que la gente pudiera ser confinada con una seguridad, por lo menos en sus gastos básicos. Yo recuerdo, y estábamos en esa comisión con Iván Marulanda, en la comisión tercera, antes de irnos a vacaciones, uno de los 4 meses de vacaciones que tenemos, que fue último día de junio, último día de deliberaciones en junio. El Centro Democrático, el Partido Conservador y los demás partidos de gobierno dilataron, porque ese día iba a quedar aprobado. Incluso hicimos unas comisiones para ponernos de acuerdo en el monto, en la duración del programa Renta Básica, y ese día dilataron de la manera que pudieron el proyecto para que no fuera aprobado, por lo menos en esa comisión. Ya en julio hubiera pasado, al inicio de las sesiones, hubiera pasado a plenarias y seguramente hoy tendríamos una renta básica. Pero ¿por qué el gobierno no quiere implementar la renta básica? Siempre se escuda en que no hay dinero, pero si nosotros acudimos a la realidad, las solas exenciones tributarias que tienen las grandes empresas en Colombia suman 80 billones de pesos, que es una cifra un poco superior a lo que aquí se estaría gastando por año si la hiciéramos permanente. Pero si no se hiciera permanente, si este pico de la pandemia o si la pandemia, mientras llegue la vacunación, que tampoco existe, durara todo el año 2021, que es lo más probable, a juzgar por los tiempos en que el Ministerio de Salud y el mismo gobierno vienen vacilando con la llegada de las vacunas y con la vacunación masiva, que es la más importante. Porque por más que lleguen en marzo algunas vacunas y en abril otras cuantas, la gran cantidad de las vacunas aquí no van a estar antes de mayo. Y esa gran vacunación masiva, que es la que nos puede generar esa inmunidad de rebaño, no va a estar antes del año 2022, coincidiendo incluso con las elecciones presidenciales. Entonces, cuando dicen que no hay dinero, pues, y atendiendo también un poco la pregunta del periodista del Tiempo, cuando Gustavo Petro propuso que se emitiera, que se hiciera una emisión extraordinaria, pues enseguida todos los expertos economistas llegaron aquí a criticar, pero ni siquiera contaron que ya el gobierno del año pasado, a septiembre del año pasado, había emitido extraordinariamente 40 billones de pesos. ¿A dónde se fue este dinero? Yo tengo aquí una tabla, rapidito la expongo para no extenderme. En febrero de 2020, o sea, un mes antes de que llegara la pandemia a Colombia, la tasa
del Banco de la República estaba en 4.25%, ¿no? Y estaban, la tasa de crédito de consumo estaba en 14.99, o sea que había una diferencia de 10.73, que es lo que llaman la tasa de intermediación, que es la ganancia de los bancos. Pues bueno, en noviembre, perdón, y si voy más atrás, en septiembre 20, la tasa del Banco de la República había bajado a 1.75, es decir, más de 3 puntos y medio. La tasa de crédito de consumo estaba en 14.74 y la intermediación estaba en 12.99, 3 puntos más arriba de lo que estaba antes de la pandemia. Entonces, ¿a dónde se fue esa emisión de billetes? A que los bancos tuvieran una liquidez, que yo llamé en un tuit malparidez, que la convirtieran en una gigantesca ganancia porque la colocaron más cara que cuando no existía la pandemia, dejando que muchas empresas se quebraran, sobre todo en el sector turístico. Entonces, estamos hablando acá de una indolencia de este gobierno que no solamente está dejando morir a la gente por haberse retardado en la compra de las vacunas, sino también la está dejando morir en sus casas confinadas mientras los grandes capitales se enriquecen y se multiplican más. Esto es una infamia que tenemos que corregir y seguramente si no hacemos la presión debida desde los medios de comunicación, desde estas fuerzas alternativas, pues seguramente el gobierno no va a atender la calamidad que significa confinarse sin una renta básica. Muy fácil desde las grandes esferas dictar estos confinamientos con un cheque mensual fijo que nos llega a la cuenta bancaria sin tener en cuenta el hambre y las necesidades de la gente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senador. Para las siguientes intervenciones de los congresistas les hago las dos preguntas que han hecho medios de comunicación. Entonces, desde los medios de la UNIC están preguntando cómo la renta básica también impacta a las poblaciones étnicas del país, cómo se va a garantizar la ruralidad en la propuesta. Es dos preguntas. Y Cintia Pineda de Red Más Noticias está preguntando: ¿qué responder a quienes dicen que esta propuesta es populista y varios congresistas que lideran esta iniciativa han anunciado que quieren aspirar a la presidencia? Muchas gracias. Entonces, le doy la palabra, como ya había anunciado, y para que se vayan preparando también al congresista Roy Barrera, en el orden: Roy Barrera, Sandra Rodríguez, Jorge Eduardo Londoño, Aulo Ortiz, Wilson Arias. Entonces, seguiría el senador Roy Barrera. Muchas gracias, Aura, a todos y a todas. Se ha dicho lo técnico, se ha dicho lo suficiente. Quiero, con el saludo a todos, ofrecer unos titulares a los comunicadores porque los colegas congresistas conocen en detalle el tema. El primer titular: el hecho de que casi medio centenar de parlamentarios colombianos, de senadores colombianos y varios representantes a la Cámara estemos en este Zoom, pero además en la presentación del proyecto de la renta básica desde hace ya más de 10 meses. Es un hecho político. Implica que aquí hay una decisión política diversa, multicolor, de todos los sectores, verde, amarilla, roja, de todos los colores, independientes, alternativos, que está dispuesta a defender no solo una propuesta coyuntural que se ha dado en llamar renta básica, sino, y ese es el segundo titular, un cambio en el modelo social y económico de fondo. Cambio, por supuesto, que no es en una rueda de prensa el espacio para explicar, pero varios colegas ya se han referido a él. La pandemia ha demostrado que la destrucción de la economía implica la obligación de recuperarla rápidamente. Y hay un modelo, el modelo de los Chicago Boys de los 80, de Reagan, de Thatcher, el modelo que es el mismo de Trump, de la hiperglobalización, de la financiarización, el modelo que concibe un Estado mínimo. Por eso aquí no es una contradicción pequeña. Esto va ligado a la concepción del modelo de Estado que en la otra orilla conservadora el expresidente y jefe de todos ellos, Álvaro Uribe, propone, por ejemplo, en un referendo para concentrar las cortes en una corte pequeña, cerrar las demás, eliminar la solución dialogada acabando la JEP y la paz, y de paso también limitar el tamaño del Congreso. Es la concepción de un Estado mínimo que suelta a las fuerzas del capital
sin ninguna capacidad para corregir las deformaciones normales del mercado que se traducen en monopolios, oligopolios y, por supuesto, abusos, en lo que Angus Deacon llama, digamos, el flujo inverso. Le captan la renta a las capas bajas de la población porque, por supuesto, tanto los monopolios, las transnacionales, como el sector financiero le capta recursos que suben hacia arriba a concentrar más riqueza en la cúpula. La reforma tributaria que se viene y el modelo que aquí hace el uribismo, duquismo, que es el mismo de Trump y el mismo de esta deriva de la derecha, sigue proponiéndonos que para reactivar la economía hay que inyectar recursos subsidiando esa oferta, es decir, subsidiando a las cúpulas del sistema, a esos monopolios, a ese sector financiero. La renta básica que ha propuesto Luis Jorge Garay, el profesor Spitia, y que por supuesto es un debate universal enorme y fascinante de Stiglitz y de Sachs y de Piketty, y que ahora se suman inclusive otros que antes eran más tímidos frente a ese tema, como Krugman, lo que significa es reactivar la economía inyectándole recursos a la base popular, lo que los economistas que aquí están denominan incentivar la demanda agregada. Son dos modelos económicos distintos. Que la gente tenga con qué comer, pero también con qué comprar. De manera que aquí no se trata solo de una medida de emergencia. Aquí hay medio centenar de congresistas, una fuerza política, un hecho claro, que creen un cambio en el modelo en el que hay que inyectar recursos a la economía para recuperarla, pero en la base popular. Por eso nosotros sí creemos que hay que insistir. ¿Por qué insistir ahora, en el 2021? Pues porque la situación es tan dramática como se ha dicho, y solo por razones humanitarias el gobierno Duque debería hacerlo, para demostrar que no es un gobierno indolente. El Estado de Derecho tiene sentido. Para empezar, se protege y garantiza la vida de la gente. No es hoy ese debate, pero a la gente la matan en los territorios y se ha perdido el control de la seguridad. Tampoco el gobierno está garantizando la vida de la gente frente a la amenaza del virus, por lo que sabemos en el manejo absolutamente deficitario e incapaz en el mercado de las vacunas y antes en la provisión de UCIs y de formalización de los trabajadores de la salud, como tanto ha trabajado mi colega, la médica y analista Carolina Corcho, aquí presente. Pero en este tema, que es la otra exigencia social inmediata, que es la renta básica, el gobierno tiene la posibilidad, los recursos y la obligación de resolverlo, y la coyuntura que le obliga, que es la reforma tributaria que se viene. Por eso es muy oportuna esta carta, esta insistencia, esta presencia y la de los medios de comunicación. El gran debate, lo sabemos, en la reforma tributaria será de nuevo entre esos dos modelos. O el modelo que implica inyectarle recursos a las cúpulas para ver si ellos generan empleo y reactivan la economía, cobrándole a la base en ese flujo inverso, extendiendo el IVA. O el modelo que nosotros vamos a proponer de recortarle esos privilegios arriba para inyectarle recursos a la base con una renta básica permanente, que tiene variables, que para algunos es salario básico universal, para otros es renta básica universal, para otros renta básica focalizada. Digamos, habrá tiempo para discutir esos tecnicismos. Termino con esto. La respuesta a los compañeros. La renta básica universal de suyo, por supuesto, cubre a las minorías étnicas y a la ruralidad colombiana. Es también un asunto de expertos y de técnicos mirar de qué manera se identifican esos hogares y cómo se llega a ellos. Y si es populismo o no, mi respuesta final. Cada vez que cualquier dirigente socialdemócrata, liberal o progresista o de izquierda propone que hay que garantizar una sociedad equitativa, la derecha y la extrema derecha, los dueños del capital, que son los mismos dueños, debo decirlo, de los grandes medios de comunicación en Colombia y en el mundo, inmediatamente estigmatizan a esa persona, no solo como populista, sino peor aún, como castrochavista. Un fantasma de papel con el que endilgaron incluso al propio Joe Biden y a Obama su descalificación por atreverse a pensar que tenía que trabajar para los más vulnerables y no para los más privilegiados. Esto no es populismo. Desde el punto de vista académico, Wilson Arias, que está aquí, que lo veo en la pantalla, Jorge Londoño, que es constitucionalista, no alcanzó a verlos a todos, David Racero, saben que uno bien podría defender una forma de populismo, pero ese no es el debate. El debate que aquí estamos diciendo es que esto es una emergencia humanitaria y también en el fondo un cambio del modelo social y económico que debería quedarse, porque además este país, en un mundo cerrado, en un mundo con fronteras cada vez más nacionalistas, solo puede competir en ese mundo pospandemia sabiendo hacer lo que puede hacer,
que es producir comida, alimentos, aire y agua. Y eso no se hace sino garantizando a la base más pobre de la población colombiana, que es el campesinado colombiano, por ejemplo, una vida digna. Sin esas condiciones ni siquiera somos competitivos. Y los grandes empresarios y los afiliados a FENALCO y los señores de la ANDI no van a poder competir en el mundo que no les va a comprar sus cosas, sino van a necesitar que el mercado interno sea su mercado. Así que deberían apoyar la renta básica para que la gente tenga con qué comprarles los productos que ellos en buena hora y con el apoyo del Estado puedan reactivar para reactivar la economía. Esa es la visión, Aura, de lo que hay aquí, hecho político, modelo económico diferente y emergencia humanitaria que exige que el gobierno resuelva renta básica ya. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senador. Tengo que leer 2 preguntas más para que lo tengan presente. La senadora Ida Bella, hay una pregunta para usted directamente. ¿Los confinamientos parciales y el esguince a los confinamientos totales son un esguince para evitar reconocer la necesidad de una renta básica? Esa para la senadora. Y para todos y todas, la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los pequeños subsidios ofrecidos en ciudades y municipios y la renta básica? Hecho por Tito Gómez del semanario Voz. Y la otra pregunta para todos y para todas es, observando a senadores y congresistas de diferentes vertientes políticas, ¿qué los lleva a unirse frente a la propuesta de renta básica? Entonces, seguimos en el orden que ya les había mencionado. Seguiría entonces la congresista Sandra Ortiz. Muchísimas gracias. ¿Me escucha? Sí, la escuchamos perfectamente. Muchísimas gracias. Primero saludarlos a todas y a todos, a los medios de comunicación que nos acompañan. Felicitar a todos mis compañeros porque estamos unidos por primera vez para sacar una iniciativa para nuestro país. Felicitar a mi partido y especialmente al senador Iván Marulanda, que fue el que inició con este proyecto tan importante, con este proceso y con esta iniciativa. Gracias, Iván. Decirles a cada uno de ustedes que esta propuesta y esta carta y el proyecto de ley que vamos a sacar todos adelante va a ser un proyecto no solamente para los sectores más vulnerables, sino también para nuestras mujeres. Estoy muy preocupada por lo que está pasando en el país con las mujeres y como lo hablaba mi compañera Ángela María Robledo, las mujeres hoy están solas, están aisladas. La gran mayoría de las mujeres fuimos las que perdimos el empleo a nivel nacional. El desempleo hoy en Colombia es del 27% de las mujeres frente a los hombres, un 10%, casi un 11% encima. Y las mujeres hoy son la gran mayoría se están quedando en sus casas, cuidando a sus hijos, están haciendo las otras labores adicionales, además de las labores domésticas, de la casa, el cuidado de nuestros hijos, incluso en el tema de la escolaridad lo estamos asumiendo la gran mayoría de las mujeres. Entonces, esto ha aumentado el desempleo y la renta básica tiene que estar dirigida también a esas mujeres, a nuestras mujeres que hoy están solas. Es muy importante decir, hoy tenemos una deuda grande, el endeudamiento y la regla fiscal, hoy estamos sobrepasados. Vamos a quedar endeudadas entre el año pasado y el año que viene en 200 billones de pesos. Es grandísima esta deuda y por eso nosotros estamos proponiendo los verdes que en la próxima reforma tributaria que piensan hacer para recaudar estos dineros, aunque tenemos hoy unos recursos en el FOME que no son suficientes, es los impuestos verdes a las multinacionales, a las extractoras, a ellos también tenemos que dirigirnos y a los bancos también, al sector financiero, que como le decían varios compañeros, ellos son los que están ganando dinero en este momento, ellos son los que se están beneficiando con la administración incluso de nuestros dineros públicos. Ellos son los que hoy tienen mayores beneficios y son los que tienen que aportar en esta crisis y en este momento. Y quiero decirle algo para finalizar, algo a mi compañero Gustavo Bolívar, a quien aprecio mucho y admiro. Gustavo, por favor, deja de decir que nosotros nos robamos la plata. Yo no me he robado un solo peso.
A mí me molesta muchísimo, como te lo he dicho personalmente, bájenos el salario, lo que ustedes quieran, pero nosotros seguimos trabajando. Yo he venido trabajando todo el tiempo, yo no descanso. Yo me levanto a las 5 de la mañana, me acuesto a las 12 de la noche trabajando, recorriendo las regiones, haciendo los proyectos legislativos. Nosotros nunca paramos, Gustavo. Deja de decir que nosotros nos robamos la plata, porque si tú vuelves a decir que los congresistas nos robamos la plata, yo, Sandra Ortiz, personalmente, Sandra Ortiz, lo hablo por mí, pongo una denuncia. Yo estoy cansada que sigas diciendo que nos robamos. Yo no me he robado un peso. Yo sí te lo pido. Hagamos lo que tengamos que hacer para ajustar nuestros salarios, pero no digas que nos robamos la plata. Un abrazo para todos y muchísimas gracias. Muchas gracias, la congresista Sandra. Le doy la palabra. Sigue entonces Jorge Eduardo Londoño. Congresista Jorge Eduardo Londoño. Gracias, Aura. No, 2 o 3 reflexiones puntuales. A hoy vamos en 52.913 muertos. Más de 800.000 negocios cerraron. Ayer planteaban el gremio de restaurantes que alrededor de 8.000 restaurantes pueden cerrar. Es decir, este es un problema humano, una catástrofe humana. Lo que ha desnudado esta pandemia sustancialmente es que vivimos en un mundo capitalista en donde la vida humana no interesa y no importa. Por eso cuando hace unos años el profesor Garay, yo leía a Daniel Raventós, a mí me pareció importante el tema de la renta básica como el derecho fundamental del siglo XXI. Y es un derecho que enarbolamos y que nos ayuda a deconstruir 2 sofismas que nos han impuesto en esta pandemia. Y el primero, pues, es que el virus no conoce estratos ni fronteras. Claro que sí conoce estratos y fronteras. El 89.6% de los muertos han sido de los estratos 1, 2 y 3. Desde lo cuantitativo, este virus sí conoce estratos. Desde lo cualitativo, obviamente no, porque cualquier vida debe apreciarse en su esencia. Y de los estratos 4, 5 y 6, solamente el 6.9% han sido víctimas de esta pandemia. Es decir, el virus sí conoce de estratos y por eso la renta básica está obviamente dirigida hacia estos estratos que más están sufriendo la pandemia. Y el otro sofisma es que el contagio es por indisciplina social. Como dicen en mi tierra Macumba, no es por indisciplina social, es porque el gobierno ha adelantado una serie de eventos y ha tomado unas decisiones irresponsables que han hecho pues que las personas, debido a esa psicología del querer interactuar con otros, pues tengan que salir. Además, el hacinamiento, familias que viven en una habitación, ¿cómo les vamos a pedir que se mantengan en su sitio de vivienda, trabajando? Es decir, es imposible. Esos 2 sofismas hay que deconstruirlos. Y pienso que por eso, respondiendo un poco la pregunta, es que nos unimos tantos congresistas de diferentes tendencias, de diferentes percepciones, con intereses diversos, pues para que los ciudadanos vean en nosotros pues personas que por lo menos podemos interpretar sus intereses y que por lo menos podemos decirle al gobierno que es necesario que cambie ese esquema y esa forma de entender la economía. Lo de populismo, pues ya estamos acostumbrados a eso. Jorge Gómez recordará cuando hicimos la audiencia de las vacunas, igualmente nos dijeron que éramos populistas porque preguntábamos si las vacunas iban a llegar, cuáles eran las que iban a traer, cuándo las iban a empezar, etc. Entonces, esa palabra populista pues también le cabe al gobierno cuando en determinado momento sale por su radionovela de todos los días por su telenovela de todos los días a las 6 de la tarde a decir que todo está bien, que no hay problema, que ya llegarán las vacunas, que los subsidios que dan son necesarios y bastan para que la gente no tenga hambre y no sufra el desempleo. Ese es el verdadero populismo, no el de nosotros que simplemente
desarrollamos una actividad que es la de preguntar y de hacer propuestas para que este país salga adelante. Por eso, pues, bienvenida esta propuesta de la renta básica, bienvenido el liderazgo que todos y cada uno de quienes aquí están, pues, han demostrado para que esto vaya adelante, porque como lo decía Iván Marulanda, esta es una acción conjunta, esta es una acción de muchos actores, algunos que pues la enarbolaron, pero muchos están en este momento pues clamando para que esto sea una realidad. De esta manera, pues bienvenida a la idea y seguir trabajando sin pausa y sin reposo. Gracias, Aura. Muchísimas gracias, senador. Para los senadores les recomiendo tener presentes las preguntas que han hecho algunos de los medios de comunicación. Me pasan también otra pregunta acá, que es, ¿la propuesta de renta básica reemplazaría los demás programas actuales que maneja el gobierno? De ser así, ¿los beneficiarios serán los mismos y cambiarían, sumarían más? ¿Cómo funcionaría esto? Para que lo tengan en cuenta, por favor, en las siguientes intervenciones. Le doy la palabra entonces a Aulo Ortiz, congresista. Así como Iván no es Manuel, yo no soy Ortiz, soy Polo, o sea, hablo Polo. Bueno, muchas gracias y volviendo a reiterar mi saludo. El tema son bastante interesantes. Sobre todo voy a tocar aspectos que tocó nuestro amigo y colega Eduardo Londoño. Eduardo, los ricos son los menos que se mueren por esta pandemia. ¿Sabe por qué? Porque cada vez los ricos son menos en número, pero son más ricos. Y los pobres cada vez, los pobres cada vez somos más en número y más pobres. Entonces, claro, es obvio que caigan los sectores más poblados de la comunidad. Esta renta básica nos ha llevado a hacer unas reflexiones importantes, creo que es lo que hay que resaltar. Que nos podamos juntar lo que no nos ha juntado otras cosas. Que nos juntemos liberales de la U, venidos del liberalismo, del conservatismo, de los partidos comunistas, de los alternativos, de la izquierda, de todas las vertientes, que estemos ya en este momento 49 congresistas defendiendo una propuesta que no va a ser fácil sacarla adelante en el Congreso de la República, y diría que imposible en este Congreso de la República, nos demuestra que es posible la unidad sobre aspectos centrales y fundamentales. Claro es que si las desgracias no nos unieran, pues, ¿qué diablo estamos haciendo aquí en este país? ¿Para qué somos útiles? Pretender creer, y eso es lo que me preocupa, que por el hecho de haber enviado una carta y presentar un proyecto de ley al Congreso de la República sobre la renta básica ya va a ser posible generar una expectativa no tan posible. Eso es gravísimo y peligroso. Y hay gente haciendo las preguntas. ¿Esto reemplazaría esto? ¿Reemplazaría lo otro? No, hay que decir a la gente concretico. Si bien es cierto, estamos un número considerable de congresistas, no lo suficientes para que esto pueda ser una ley de la República. El día que nos faltaría un solo voto, el gobierno colombiano se la juega toda a evitar que eso suceda. Por una simple razón, por la naturaleza misma del establecimiento de quiénes son los que regentan el poder de este país. No nos podemos olvidar que tenemos un gobierno basado en un sistema en donde les es rentable y sus pilares fundamentales de su sostenimiento son el hambre, la miseria, el atraso, el desempleo y la falta de educación. Esos son los pilares fundamentales en donde la oligarquía, a través de sus títeres y de sus administradores, han logrado gobernar este país. Cada vez necesitan un pueblo más miserable, más muerto de hambre. Necesitan un pueblo que todo lo pida. Aquí se pide
un carnecito del CISBEN, se pide por favor un ingreso al hospital, se pide por favor un ingreso al estudio, todo se pide, todo se mendiga. Nada se exige, porque los derechos se mendigan en este país y ya nos han vuelto indignamente un país de mendicantes. Y eso les es rentable al Estado, al establecimiento. Pero bueno, en medio de esta crisis, lo bueno es que comenzamos a entender que nuestra obligación, antes de irnos de la tierra, por Jorge Garay, es unirnos. Académicos, los que no somos tan académicos, los políticos, los que no son tan políticos, la sociedad entera, en la búsqueda de nuestros propios destinos. Claro que hay que firmar esta carta. Claro que habrá que respaldar el proyecto de ley. Y nos le daremos la pela y nos la jugaremos en el Congreso de la República. El pueblo colombiano debe entender que si él no es capaz de transformar la sociedad, nosotros no somos capaces tampoco, porque no contamos con las mayorías en el Congreso de la República. ¿Qué importa que esto hoy sea utilizado, como otros tratan de señalar, y de punto con acierto, fue una bandera político-electoral? ¿Qué de malo tiene que luchemos en una bandera político-electoral que el pueblo colombiano tenga derecho a una renta básica? Es una bandera importante, porque vamos a tener que enfrentar otra bandera. La política electoral del Estado, que es la de la mendicidad de poner al pueblo a mendigar. Y mientras exista hambre y mendicidad, los votos serán fáciles comprar para los dueños del poder. Y ellos van a hacer campaña con las vacunas. Pues nosotros hagamos campaña de formación de una realidad social y económica del país a través de esto, que es lo mínimo, una renta básica. Pero no generemos expectativas que son peligrosas. El de que en el Congreso de la República, que a través de una carta enviada por 49 congresistas y respaldada por más de 1.000 o 2.000 ciudadanos, el presidente de la República le va a doler el corazón y va a decir, bueno, listo, asumamos esta responsabilidad de lo que nos corresponde. No es cierto, no es posible. Eso sería desconocer la naturaleza, servir la calle de la oligarquía colombiana. La oligarquía colombiana es como aquella canción colombiana que dice que no tiene cuerpo ni tiene corazón. Renta básica ya. Todos los derechos serán posibles el día que Colombia y los colombianos entendamos que si nos juntamos todos, solamente juntarnos todos hará posible vivir en un país que merecemos y que queremos. Yo estoy dispuesto a todo, pero si no existe movilización ciudadana, si no existe conciencia en el pueblo colombiano de que hay que tumbar este poder, este establecimiento, no estén esperando que el Congreso de la República produzca leyes. Además, el día que el gobierno esté de acuerdo con nuestras propuestas, hay que revisar qué tipo de propuestas estamos haciendo nosotros. Acompaño en todo, seguiré acompañando, pero es la pelea peleando. La renta básica ya será posible si hay una presión popular, una presión impresionante, grande, fuerte, masiva. Si ya estamos unidos, muchos congresistas, pues unamos al país. Al país hay que unirlo desde abajo. La pirámide no hay que construirla, como dicen los catedráticos de arquitectura, los profesores en la universidad, de arriba para abajo. Es de abajo para arriba, construyendo ladrillo por ladrillo hasta llegar arriba. La renta básica ya será posible cuando el pueblo colombiano se decida transformar su realidad y dejar de andarse entregando y vendiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senador Aulo Polo. Y lo dije bien. Bueno, seguimos entonces con el congresista Wilson Arias. Muchas gracias. Un saludo muy cálido, afectuoso a todos ustedes, a mis colegas de los medios, de las organizaciones sociales, a Luis Jorge, a quien agradezco mucho su empeño, en fin. Voy a intentar una reflexión, dos, para que probablemente ayuden a contestar un poco algunas de las preguntas, reconociendo la importancia del evento. Pero hago notar, en cierta medida, estamos volviendo sobre argumentos que hemos sustentado durante muchos meses, pero con realidades nuevas y muy apremiantes. Es decir, la gran diferencia puede ilustrarse en lo que ha señalado Luis Jorge Garay y Spiti en eventos y en análisis muy serios, y es
el 60% en vulnerabilidad y en pobreza. Es decir, los indicadores ahora son palmarios y sustentan en sí mismo por qué esta insistencia. Pero lo segundo es que además de esa realidad tan apremiante, yo creo que esta propuesta ha venido ganando un poderoso consenso social. Es lo segundo que quiero dejarle dicho a mis colegas y a los medios. Mira, aquí ha pasado bastante agua debajo del puente en relación con este tema. Entonces yo escucho las sustentaciones tan inteligentes que hacen mis compañeros y el modo como lo sustentaban hace varios meses. Y se pone a prueba conceptualmente lo que aquí se sustenta. Es decir, evidentemente tenemos un problema de demanda agregada enorme. La profunda reactivación se explica básicamente en esos hechos. Es decir, aquí ya no está en discusión si íbamos a correr una caída dramática de la demanda agregada colombiana. La estamos padeciendo, la inflación tendiente a cero, la inflación negativa a veces. ¿Qué está explicando? ¿Cómo jugaba la propuesta de renta básica para que eso no ocurriera? ¿Qué propuestas económicas serias hemos hecho en relación con este tema? De modo que sea lo primero decir que en buena hora la Central Unitaria está convocando en estos momentos eventos sobre renta básica y compartiendo las preocupaciones de AULO. También debo decir que esos consensos son muy importantes aún en medio de la pandemia. ¿Por qué está saliendo adelante la batalla contra Santurbán en medio de la pandemia y hay realidades políticas nuevas? ¿Por qué se discute ahora el tema de Hidroituango como no se discutía antes? ¿Por qué estamos en la discusión, yo no sé, del fracking? Bueno, en fin, yo creo que tenemos noticias favorables, digamos, desde el campo de la movilización, Tribugar, para mencionar. Es decir, estoy señalando que los consensos sociales también producen nuevas realidades y evidentemente, aunque es difícil, digamos, la movilización social en medio de la pandemia, a mí me parece que esta es una de las banderas que mucho ha evolucionado. Menciono otra solamente a guisa de ejemplificar. El tema del subsidio a la nómina cada vez cobra más audiencia, no solamente en el sector de los micros, pequeños y medianos empresarios, que cuando se han cerrado 140.000 empresas, algo tienen que decir los pequeños y medianos empresarios sobre el tema. De modo que estamos notificados de que este es un asunto que no está en un punto muerto, de que es muy importante de que se presente nuevamente esta iniciativa y que sea tan plural como lo es ahora y ya ha sido pues muy sustentado y muy bien sustentado por mis apreciados compañeros. La cobertura ya ha sido explicada muy bien. Veo que Alirio ha hecho dos anotaciones en el chat importantes, explicando que se amplía la renta para 7.4 millones, que se subsumen los programas sociales. Yo solamente quiero agregar que el gobierno quiere hacer pasar como renta básica sus escasos y muy pocos meritorios programas que hasta ahora no han resultado solucionar nada. 160.000 pesos suman las cuentas que le da el gobierno a estos sectores más desprotegidos y agregar 48.000 pesos por familia. Está explicado suficientemente en la carta. Y entonces explicar a quienes preguntan por los sectores étnicos, la ruralidad y la mujer, que precisamente por la focalización diferentes destinatarios, aquellos sectores en relación con los cuales la brecha social y económica y de ingresos es mayor, es decir, por de focalización per se, por definición, la renta va más exactamente hacia esos segmentos que podríamos inventariar, pero que en la carta no está detallada, pero la brecha social de la ruralidad en relación con el resto del país es impresionante, de los grupos étnicos, de la mujer, de modo que la renta tiene esa otra digamos, empatía social manifiesta desde su propia concepción. Y finalmente, ya se ha dicho bastante y con mucha inteligencia cómo se nos signa de populismo cuando asombran que estemos invocando a estos sectores que evidentemente son populares. ¿Qué le hacemos si son los más escamoteados por siempre y los silenciados? Bueno, a ellos va dirigido, pero le agrego otro argumento a lo que ya tan juiciosamente se ha dicho. Y es lo siguiente. Es que nosotros tempraneramente también estábamos definiendo el momento de la pandemia. Y no de manera sectaria, es que le estamos tocando a la puerta al gobierno para proponerle un portafolio de alternativas. Yo me permito solamente sintetizar varias de ellas que presentamos desde hace mucho tiempo, para que vean que esto no es solamente un alarde populista y sectario contra el gobierno, es que nosotros dijimos la posibilidad, por ejemplo, de utilizar las reservas internacionales. ¿Recuerdan? Cuando desesperadamente le decíamos al gobierno, haga política monetaria expansiva. Hoy se pone de moda y fíjense cómo es importante lanzar estas ideas. Cuando la bancada alternativa lo dijo en su oportunidad, tal vez no cobró toda la dimensión del debate, pero la vida pública ha puesto al centro de la consideración nacional propuestas. Dijimos utilizar reservas internacionales, bajar los beneficios tributarios, hacer política expansiva, y dejo una sola idea sobre el tema. Mucho se discute de la posibilidad de que el Banco de la República
haga un crédito. Produce escozor en algunos sectores, pero cuando acudimos al Fondo Monetario que nos la cobra, ese sí, a cifras astronómicas, y advierto, la fórmula del gobierno va a ser probablemente, ya lo está discutiendo en Hato Grande, el tema de una pequeña reforma tributaria que modifique un poco esto, pero también la venta de ISA, pero también acudir nuevamente a endeudamiento. Y dejo dicho, la otra cosa simpática que tendría un préstamo del Banco de la República, sin que quiera casarme con cualquiera de ellas. Quiero decir que hemos presentado alternativas, pero con esta observación. Cuando es el Banco de la República el que lo presta, los intereses que pagaríamos al Banco de la República van al presupuesto nacional, es decir, podrían convertirse también posteriormente en inversión social. Y esto para señalar que propuestas sí hemos tenido, no solamente de acudir a los sectores populares, sino también juiciosas propuestas de financiación de todos estos programas. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, senadora. Ahora vamos con la senadora Ida Bella. Muchísimas gracias. Yo quisiera responder la pregunta que me han hecho directamente sobre los cierres parciales y los cierres totales. Hay muchos trabajadores de la salud en este momento contagiados. Hablaba la semana pasada con una médica contagiada en Bogotá y con otro contagiado en Palmira. Y me decían, se necesita el cierre total, por lo menos algunos días para bajar el nivel de contagio. No es lo mismo competir con un nivel de virus con 20 enfermos que con 200. Y efectivamente hay una gran situación y vamos a necesitar un cierre completo. Quieran o no, porque nos toca salvar a los trabajadores de la salud. Lo segundo, a mí sí me parece que hay necesidad de mirar. Si a la gente se le manda un encierro, hay que hacerlo con dinero en el bolsillo. Y los datos del DANE del año pasado, del 2020, es que los pobres monetarios son 4.8 millones de ciudadanos. Es decir, que no tienen un peso entre el bolsillo. Y los pobres en total son 17.5 millones en Colombia. Entonces, los que no tienen un solo peso necesitan tenerlo. Y si esa gente realmente no puede salir o a mendigar o a vender cualquier cosa en las calles como los vemos, los vendedores ambulantes, hay una situación realmente dramática, la muerte por hambre. Entonces la propuesta de la renta básica no es una propuesta populista, sino una propuesta realista, una propuesta que necesita la gente, una propuesta que está clamando todo el mundo. Y efectivamente los cierres parciales, los cierres totales, yo creo que hacen parte, pues sí, hasta cierto punto de una política de no querer darle a la gente para vivir, y se necesita, si nosotros queremos reducir no solamente el nivel de contagio, sino reducir también el sufrimiento y la muerte por hambre, porque también se puede presentar. Sobre la situación que se presenta en el área rural, yo le quisiera hablar de las comunidades negras del río Anchicayá, que me escriben todo el tiempo, que necesitan una renta, que necesitan un auxilio, ni siquiera los han incluido, las comunidades negras del río Anchicayá. Y estas son las realidades concretas que tenemos en este país. ¿Por qué entonces solicitamos la renta básica? Por eso, porque los confinamientos parciales y totales la necesitan, pero con urgencia. ¿Cuál será el mecanismo? Lo han expresado mis compañeros. Hay bastantes y diversos mecanismos por los cuales se requiere y se necesita que la gente tenga algún nivel para solventar los gastos. Esto lo han hecho otros países, ¿por qué no lo podemos hacer en Colombia? Y lo de la emisión se lo dejo a los especialistas, porque evidentemente aquí ha habido emisiones, pero para los ricos. Pero cuando se trata de los pobres, pues nunca hay nada. Entonces, en esas circunstancias tenemos el país más desigual y además ocupamos el primer puesto en los países corruptos del mundo. Esto tiene que corregirse, sí, y la democracia no es solamente echar un poco de papeles en una urna. La democracia es brindarle a los ciudadanos el bienestar que en este momento no tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora. Les voy a pedir un favor a todos y todas las congresistas que nos están acompañando en la rueda de prensa. Me dicen las comunicadoras que si podemos usar, por favor, y ustedes mover desde su Twitter la etiqueta numeral Duque Renta Básica Ya, para que podamos mover en redes también esta carta y ayudar a hacer presión
también el día de hoy. Entonces, les agradezco si nos ayudan y por supuesto a sus equipos de comunicaciones, y me dicen que también nos están siguiendo en Facebook las distintas organizaciones, entonces les recomendamos mover ya numeral Duque Renta Básica ya. Seguimos entonces con el senador Armando Benedetti. Bueno, primero que todo, saludarlos a todos. Básicamente esta idea, pues yo la acogí, la adopté del doctor Jorge Luis Garay. De él aprendí sobre la renta básica. Con base en eso la he venido defendiendo desde abril del año pasado. Y después fue muy grato la invitación que nos hizo el doctor Marulanda. Gracias a él, el grupo ha crecido, creo que ya estamos en más de 60. En este país hay 13 millones de personas que viven con menos de 250.000 pesos al mes. Y hay 16 millones de personas que viven con menos de 600.000 pesos al mes. O sea que si una población de nosotros es 50 millones, hay 29 millones de personas que están en la absoluta pobreza. Por eso, y además que de cada 10 muertos hay uno que es de estrato 6. ¿Por qué? Fácil, porque el que es de estrato 5 y 6, muy posiblemente, con toda la tranquilidad, puede hacerse varios exámenes. Mientras el estrato 1 y 2, es difícil que haya un puesto de salud en su pueblo o en su municipio, y si lo hay, no van a rastrear el virus, y si te hacen la prueba con toda la suerte, a los 8 días te la están dando. ¿Por qué hago esta hincapié en esto? Y para terminar, es que yo veo que la ciudadanía, a pesar de que la han ridiculizado, por ejemplo, aquí en Barranquilla, yo denuncié como quien trajo el virus fue el estrato 6 en fiestas del country, y están probadas y se probaron. Y después salieron a decir, abro comillas, que una cantidad de negros no eran capaces de quedarse en su casa. Lo mismo lo dijo el estrato 6. ¿Por qué hago esta advertencia? Es porque creo que la ciudadanía ha cumplido con la cuarentena, cumplió con la cuarentena en su momento. Los bares, los restaurantes, etcétera, invirtieron para tener el distanciamiento social. La ciudadanía entonces y el comercio cumplió. ¿Quién falló? El gobierno nacional y los alcaldes locales y los gobernadores, porque no salieron a rastrear el virus. Lo único que han hecho es quedarse atrás, comprando UCIs para que las clínicas no se llenen, pero no salen a rastrear el virus. No tienen campañas de prevención. Y así entonces es muy difícil. Por eso es que nosotros, me da risa que haya unos mandatarios que hablan de la segunda ola. Aquí no ha habido segunda ola. Nosotros seguimos subiendo. Desde julio del año pasado. A día de hoy seguimos subiendo. Se habla de una segunda ola en Europa porque es un virus de invierno. Y por lo tanto, en enero, febrero del año pasado estaba el virus y ahora está aquí, está en Europa otra vez empezando invierno. Pero nosotros no nos digan más pendejada de que hay una nueva cepa, de que hay un segundo pico, etcétera. Nada de eso es verdad. E invito a todos los compañeros senadores que están aquí, que nos guste o no nos guste, tenemos que tener una pugnacidad con otros compañeros y otros colegas. ¿Por qué? Porque, doctor Marulanda, esta es la tercera rueda de prensa que damos sobre renta básica. Yo creería, con todo el respeto por mi compañero, que estamos haciendo el oso. La tercera vez que hacemos esta bendita reunión de prensa. Y allá los presidentes de la Comisión Cuarta de Senado y Cámara hunden eso. Desaparecen la renta básica. Ellos no quieren renta básica. Es más, cuando medio se les ocurrió tener renta básica, entonces le querían cambiar el nombre de ingresos solidarios. Así que la pugnacidad es entre nosotros mismos, con nuestros compañeros. No más rueda de prensa, doctor Marulanda. Vamos a evidenciar con todo el respeto, sin muchos adjetivos, quiénes son los que quieren renta básica y quiénes son los que la esconden, hacen tramoyas, hacen toda clase de cosas vulgares dentro del Congreso, de no repartir el ponente se demora en dar la bendita ponencia y cuando la dan entonces el presidente no cita para el coso. A eso lo queríamos dedicarnos, doctor Marulanda, a hacer una especie de observatorio de nuestros compañeros. ¿Quién quiere renta básica? Porque los que estamos aquí sabemos que esa es la solución. Pero hay otros que no quieren esa solución. ¿Por qué? Porque el gobierno no la quiere. Y ese es el momento de salir. Entonces yo invitaría a no hacer más celoso todo lo que estamos aquí, a no más rueda de prensa y entrar en la pugnacidad contra la marrullería y la tramoya que están haciendo nuestros compañeros en la Comisión Cuarta.
Gracias, senador. No se imaginan los esfuerzos que hay detrás de tenerlos aquí. Sigue entonces, estoy viendo acá quién más hace falta por hablar de ustedes. Me están pasando aquí el dato, denme un... Seguiría Guillermo García, senador del Partido Liberal. Gracias. Aura Rodríguez, perdón. Un saludo muy especial para usted y para quienes de prensa o este diálogo, así sea el tercero, el cuarto, tendremos que hacer 10 y hay que hacer 20, lo hacemos en esta calle o en el Congreso, en las comisiones, en las plenarias, en fin. Senador, le perdimos el sonido. ¿Ahorita? Ya, nuevamente lo recuperamos. Sí, señor. Sí, continúe. Para que a menos tiempo, menos interrupciones. Bueno, felicitarlo al doctor Iván por esta iniciativa que es colectiva, por supuesto, pero él con su equipo le ha puesto todo el cariño y la dedicación. Y lo mismo y al doctor Espitia por todos y desde sus conocimientos esta propuesta que es de los colombianos. Tiene de 20 o más billones de pesos en sus arcas, las que promovió el decreto 444. Y yo dudo mucho, doctor Iván y colegas, cursos a fin de ha llamado para entidades territoriales para financiar una cantidad de proyectos, incluso no trata alcaldes y gobernadores de manera indiscriminada y sin desarrollo económico para las regiones. Entonces, hay que averiguar ese tema porque de pronto que por el lado del FOME ese 444, el decreto 44 le quitó la plata a los municipios, a los de prestaciones. Le entrega esa plata el FOME, ministro Carrasquilla, le hace para hacer una operación de que los municipios plata a fin de le paguen intereses sobre recursos que fueron de ellos o que son de ellos. Imagínense esa jugadita que yo le llamo bonos Carrasquillas 2 y que la suerte que Carrasquilla 1 porque proyectos absolutamente insustanciales, no bien estructurados y terminan como terminaron 100 y pico de municipios de ese programa anterior del ministro y ya van a terminar estos proyectos en la misma situación. Quiero manifestar, insistir, de una tal reforma fiscal, de volver a tocar el tema de eliminación de los privilegios, de los beneficios tributarios y los descuentos del gran. Y también a promover el impuesto a la riqueza, el impuesto a patrimonio para capitales superiores a 3.500 o 5.000 millones de dólares en nuestro.
sino buscarlos por el lado de impuestos a los ricos y la eliminación de los descuentos que yo hago esta observación al doctor Luis Jorge Garay y a Iván. Yo creo que de pronto no es conveniente porque asustaría a mucha gente, especialmente a los ricos de Colombia, hablar de la renta básica permanente, indefinida. Hablemos por un año, prorrogables, porque las circunstancias se van a prolongar de afectación. Definitivamente, de recuperación del turismo, del empresariado, de la producción agraria o industrial, pues se han ido desvaneciendo con esta nueva ola en nuestro meses, por lo menos un año, y de ahí en adelante habrán productivo, el empleo nacional, el producto colombiano, y por último, unámonos todos a protestar por las importaciones indiscriminadas que en Colombia hoy tenemos de leche. El país en los primeros días, el 1 de enero festivo, se importaron miles y miles de toneladas de leche en polvo que afecta a nuestros productores de las cuencas lecheras, importaciones de papa, de arroz, de panela, en fin, pongámonos en eso para una operación de salvamento del aparato productivo colombiano, que el colombiano compre el colombiano, frenando las importaciones y también frenando el contrabando que afecta mucho el producto nacional. Es decir, trabajemos en la renta básica, por supuesto, pero en otros frentes también para proteger el empleo colombiano y los ingresos de los colombianos. Muchas gracias, Aura, muy amables a todos y a todas. Muchas gracias, senador. Miren, como Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, me voy a arriesgar a hacerles una propuesta a todos los senadores y senadoras presentes, y es que movamos un cacerolazo el próximo 10 de febrero a las 7 de la noche para una cuarentena sin hambre, renta básica ya y vacuna ya. Hablemoslo con sus UTLs, compártanlo con sus partidos y nosotros nos movemos. A las organizaciones que nos están escuchando, 10 de febrero, 7 p.m., cacerolazo. Movámoslo, piénsenlo y seguimos coordinando. Les queremos agradecer a todos los periodistas y medios que estuvieron presentes. Realmente el apoyo de ustedes es súper importante para poder seguir insistiendo sobre esta propuesta de renta básica ya. Recuerden que es un tema que no es sencillo, pero que desde la campaña Renta Básica Ya y desde la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo podemos atender las diferentes inquietudes que hayan sobre este punto. Muchísimas gracias a todos los congresistas, a todos y todas las que estuvieron presentes desde la campaña Renta Básica Ya y desde la plataforma. Queremos insistir en esa necesidad justamente de seguir haciendo ruido sobre el tema de Renta Básica Ya, por supuesto, de seguir insistiendo en el Congreso, y bien lo decía el senador Armando Benedetti, justamente hay que seguir presionando entre sus propios sectores, que nosotros como organizaciones sociales seguimos insistiendo tercamente. En el mes de marzo, las primeras personas que estuvimos hablando alrededor de renta básica y organizaciones nos trataban un poco de locas. Hoy realmente es una reivindicación que muchos sectores sociales estamos absolutamente convencidos, y necesitamos también que ustedes desde el Congreso, desde sus distintos sectores políticos, sigan trabajando, insistiendo y viendo todos los caminos para que esto sea posible. Muchas gracias a los y las periodistas, muchas gracias a todas las unidades legislativas que estuvieron detrás de esto, muchas gracias a todas las organizaciones que han insistido y seguimos insistiendo en la necesidad de una renta básica ya. Las seguimos llamando desde todas las iniciativas en donde están. Es importante que nos sigamos movilizando alrededor de una renta básica ya para que sea real en el país,
entre más rápido, mejor. Hay que seguir haciendo acciones de pedagogía. La renta básica es un tema difícil de entender, así que hay que continuar haciendo pedagogía, hay que continuar haciendo acciones de comunicación y sobre todo en este momento ser muy creativos y creativas con todos los límites de la pandemia para que la movilización siga permanentemente y logremos que esto cambie. Perdón, el congresista Temístocles Ortega quiere hablar, entonces quédense ahí, no se vayan aún, no han cerrado, no se han ido, entonces te doy la palabra. Y decirles que aquí hay un voto por si falta uno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, congresista, que también siempre ha estado desde el comienzo respaldando esta iniciativa de renta básica ya. Así que no sé si alguien más quiere decir algo y si no, daríamos por cerrada esta iniciativa que, si ustedes se dieron cuenta, además de una rueda de prensa, permitió de alguna manera hacer un diálogo interpartidista. Nosotros desde las organizaciones estamos muy pendientes y como les decía, este es un momento de mucha creatividad porque tenemos límites, pero estas luchas sociales tienen que continuar hasta que esto sea real. Muchas gracias a todos los partidos. No nos vencerán, Aura, no nos vencerán, no nos vencerán. Sí, no nos vencerán, sí, señor. Muchas gracias. Gracias, un abrazo a todas, a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Ivancho, felicitaciones. Muy bien, Ivancho. Gracias, Jorge Eduardo. Un triunfo de todas, de todos. Felicitaciones. Muchas felicitaciones, Aura. Hasta luego a todos, a todas. Felicitaciones. Hasta luego, senadora. Hasta luego, senadora. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias. Chao, chao. Gracias, Chao, Iván. paisanita. Chao, paisana. Chao. Chao, paisano. Saludos allá a mis paisanitos.